Ustedes saben que a partir de la segunda mitad del siglo XX hay una reestructuración en todo el sistema internacional como consecuencia de finalización de de la Segunda Guerra Mundial, la aparición de Naciones Unidas, todas las problemáticas que se generaron luego de la Segunda Guerra Mundial, y aparecen nuevas instituciones. Se transforma todo lo que era las relaciones económicas internacionales, el sistema de Bretton Woods, GATT. Entonces se van a crear nuevas instituciones financieras, monetarias. A través del GATT se va a buscar eliminar la discriminación para el comercio internacional. Van a comenzar a aparecer los bloques económicos internacionales, los bloques económicos regionales. Por ejemplo, en 1951 aparece la CECA, ¿no es cierto?, que da inicio a la integración europea. También se van a producir una expansión de lo que son las corporaciones transnacionales que van a operar en los mercados internos de los estados y van a realizar inversiones extranjeras privadas directas en los estados. Entonces, como consecuencia de la reestructuración de este sistema internacional, uno de los actores más importantes que van a jugar un rol importante, quiero decir, son las corporaciones transnacionales, que van a concentrar un enorme poderío financiero, industrial, comercial, científico, sin precedentes hasta ese momento. Paradójicamente, las corporaciones transnacionales que van a ser un actor en las relaciones internacionales, entendemos por actor en las relaciones internacionales, todos aquellos entes que van a ejercer una influencia en mayor o menor medida en el proceso de toma de decisiones a nivel internacional. O sea, no podemos negar que las corporaciones internacionales son actores internacionales, pero paradójicamente no son consideradas sujetos del derecho internacional, ¿no es cierto? Porque no son capaces de asumir derechos y deberes en el derecho internacional positivo. Recién, en los últimos años, se está hablando de una capacidad relativa de estas corporaciones transnacionales para poder accionar en el ámbito internacional. Y uno de esos ámbitos donde se le está reconociendo subjetividad a estas corporaciones internacionales y subjetividad internacional sería en el ámbito del arbitraje justamente y de las inversiones extranjeras, porque sería la posibilidad de accionar contra un Estado, que antes solamente a nivel internacional accionar contra un Estado solo podía otro Estado, ¿no es cierto? Entonces esto es un avance en el derecho internacional. En ese sentido, en el derecho internacional consuetudinario de la costumbre internacional, los individuos y las empresas no tienen acceso a los medios internacionales de solución de controversias para entablar reclamos contra estados extranjeros por la violación de sus derechos, sino para poder accionar en el ámbito internacional, el derecho consuetudinario internacional tenía una institución que era la institución de la protección diplomática, ¿no es cierto? Donde un Estado podía accionar contra otro Estado para defender los intereses de una empresa de su nacionalidad que haya invertido en otro Estado, ¿no es cierto? Caso típico de esto es el caso Barcelona Traction Light and Power del año 1971, que se trata de una empresa canadiense que invertía en España, y hay un problema en España y termina entonces el caso ante la Corte Internacional de Justicia, que de haber existido el arbitraje de inversiones del CIADI, se lo hubiera podido implementar tranquilamente. Los estados entonces buscan dar seguridad jurídica al inversionista extranjero para promover un clima favorable para la inversión extranjera, ¿no es cierto? Buscando nuevas formas de resolverla. Y una de esas nuevas formas de resolverla ya sería dejar la clásica forma Estado-Estado para solucionar las controversias en materia de inversiones, sino
la fórmula inversor-estado, ¿no es cierto? Entonces, con la finalidad de promover las inversiones extranjeras y su desarrollo económico de los estados, se van a comenzar a celebrar acuerdos internacionales de inversión, más conocidos como tratados bilaterales de inversión, o TBI. En la mayoría de estos tratados, que protegen las inversiones extranjeras, se establece un mecanismo de solución de controversias mediante arbitraje en el formato inversor-estado, o sea, entre el Estado, o sea, entre el inversor de un Estado parte en el tratado o acuerdo, o entre el Estado parte receptor de la inversión, ¿no es cierto? En menor medida, existen cláusulas de solución de controversia mediante la fórmula Estado-Estado. De esta manera, o sea, convencionalmente, se va a dejar de lado la clásica institución de la protección diplomática que habíamos hecho referencia hace un momento, que era Estado-Estado, reemplazándola por el arbitraje inversor-Estado. Entonces, vamos a ver que numerosos acuerdos internacionales de inversión y tratados bilaterales de inversión remiten o envían la solución de controversia al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a inversiones extranjeras, más conocido como CIADI. El CIADI fue creado en el marco del Convenio sobre Arreglo de Diferencias relativas a inversión entre estados y nacionales de otros estados, conocido también como Tratado o Convenio de Washington de 1865. Hay un autor, una autora, que señala diciendo: el CIADI pretende erigirse en la institución que posibilite que los conflictos entre inversionistas extranjeros y estados se diriman en un foro neutral donde ambas partes, inversor y estado receptor de la inversión, se coloquen en un pie de igualdad en los procedimientos, excluyéndose la posibilidad de intervención del Estado, del que es nacional el inversor, y limitando el arreglo voluntario de controversias mediante conciliación o arbitraje a las controversias de naturaleza jurídica que surjan en materia de inversión. La Convención de Washington entró en vigor en 1969, aunque los primeros casos no se registraron casos hasta 1972. Sin embargo, la década de 1970 y 1980 hubo una constante de casos, pero eran más o menos 2 casos por año que se planteaban ante el CIADI. Recién en la década del 90, con el fenómeno liberal de esa época, ha habido un aumento creciente, neoliberal, ha habido un aumento creciente de la actividad del CIADI. El convenio fue abierto a la firma el 18 de marzo de 1965, Argentina lo firmó el 21 de mayo de 1991 y lo aprobó por ley 24.353 el 28 de julio de 1994. Publicado en el boletín de ese año. Se depositó el instrumento de ratificación el 9 de octubre de 1994 y está en vigor para Argentina desde el 18 de noviembre de 1994. El CIADI, como organización, forma parte de 5 organizaciones que dependen del Grupo del Banco Mundial, junto con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, la Asociación Internacional de Fomento, la Corporación Financiera Internacional y el Organismo Multilateral de Garantías de Inversión. O sea, es una institución dentro del Banco Mundial. Es una institución internacional de carácter público, con sede en Washington, y tiene la función de resolver las disputas o controversias que surgen en materia de solución de controversias relativos a inversiones extranjeras entre el gobierno de un estado y el gobierno de otro estado. El CIADI tiene una estructura orgánica. En el artículo 3 del convenio está establecido que el centro estará compuesto por un consejo administrativo, un secretariado y mantendrá una lista de conciliadores y una
lista de árbitros. El Consejo de Administrativo es el órgano plenario del centro, está compuesto por representantes de cada uno de los estados contratantes. El presidente del el presidente del Banco Mundial es el presidente, ejerce la presidencia del Consejo Administrativo, pero no tiene derecho a voto. En el supuesto de que esté ausencia o haya incapacidad para actuar o vacancia del cargo del presidente del banco, la persona que lo sustituya o que actúe como presidente del Banco Mundial, a su vez va a ser presidente del Consejo Administrativo. Este órgano del CIADI debe celebrar de manera obligatoria una sesión anual por lo menos, y se podrá tener sesiones adicionales, siempre y cuando sean acordadas por el Consejo o convocadas por el presidente, o cuando lo soliciten al menos 5 miembros del Consejo al secretario general, que es la otra institución, el otro órgano. Las cuestiones presentadas al Consejo Administrativo se deciden por mayoría de los votos emitidos, salvo disposición expresa en contrario del convenio, como vamos a ver en un rato. Cada miembro del Consejo tiene un voto. El quórum se determina por la presencia de la mayoría simple de los miembros. O sea, para el quórum se requiere mayoría simple. Entre las funciones del Consejo, adoptar los reglamentos administrativos y financieros del centro, adoptar las reglas del procedimiento a seguir para iniciar la conciliación y el arbitraje, adoptar las reglas procesales aplicables a la conciliación y al arbitraje, aprobar los arreglos con el banco sobre la utilización de sus servicios administrativos e instalaciones, y fijar las condiciones del desempeño de las funciones del secretario general y de los secretarios generales adjuntos, adoptar el presupuesto anual de ingresos y gastos del centro y aprobar el informe anual de actividades del centro. Las funciones que están con rojo: adoptar los reglamentos administrativos, adoptar las reglas de procedimiento, adoptar las reglas de procedimiento aplicables a la conciliación y al arbitraje, adoptar el presupuesto anual de ingresos. Esas se aprueban por 2/3 de los presentes, a diferencia de las otras que por simple mayoría. Existen otras funciones que no están enumeradas en el artículo 6, por ejemplo, la sede del CIADI puede trasladarse a otro lugar por decisión del Consejo Administrativo, adoptada también por mayoría calificada. Ahora, si el Consejo Administrativo lo aprueba por mayoría de las 2/3 partes de sus miembros, la enmienda propuesta del convenio será circulada a todos los estados contratantes para su ratificación, aceptación o aprobación. Eso está en el artículo 66 del Convenio de Washington, y tiene también las facultades para invitar a no miembros del Banco Mundial a firmar el Convenio de Washington. Eso es por el artículo 67. El otro órgano del CIADI es el secretariado. Está compuesto por un secretario general y por uno o más secretarios generales adjuntos, y por todo el personal administrativo del centro. El secretario general y los secretarios generales adjuntos son elegidos a propuesta del presidente por el Consejo Administrativo, por mayoría de 2/3 de un miembro por un periodo de servicio que no sea mayor a 6 años. Pueden ser reelectos previa consulta a los miembros del Consejo Administrativo. El presidente presenta uno o más candidatos para cada uno de sus cargos. La actual secretaria general del CIADI es Meg Kinner, que es canadiense y está en su segundo periodo. ¿Cuáles son las funciones del secretario general del CIADI? Va a ser el representante legal y el funcionario principal del centro. Es el responsable de su administración, incluyendo el nombramiento del personal de acuerdo con las disposiciones del convenio, los reglamentos dictados por el Consejo Administrativo. Desempeña la función de registrador, y tendrá facultades para autenticar los laudos arbitrales dictados conforme al convenio,
y conferir copias certificadas de los laudos. Los cargos de secretario general y de secretario general adjunto son incompatibles con el ejercicio de toda función política. Ni el secretario general ni los adjuntos pueden desempeñar cargo alguno o dedicarse a otra actividad sin la aprobación del Consejo de Administración. Después tenemos la lista de conciliadores y árbitros. En realidad, en sí, la tarea de solucionar las controversias no la hace el CIADI por sí mismo. El CIADI no decide las controversias, es una tarea que le corresponde a los conciliadores y a los árbitros, que son nombrados en cada uno de los casos de entre las listas que tiene el CIADI. Estas listas están integradas por los nombres de personas calificadas, designadas de acuerdo con el convenio, y estén dispuestas para desempeñar ese cargo, conforme lo establece el artículo 12 del convenio. Para conformar esta lista, los Estados miembros pueden proponer hasta 4 candidatos, quienes podrán ser nacionales o no de ese Estado. O sea, cada Estado propone hasta 4, nacionales o no. El presidente podrá designar 10 personas para cada lista, cuidando de que las personas designadas sean de diferentes nacionalidades. Las personas designadas para figurar en la lista deben gozar de amplia consideración moral, tener reconocida competencia en el campo del derecho, del comercio, de la industria, de las finanzas, e inspirar plena confianza en la imparcialidad de juicio. La competencia en el campo del derecho será circunstancia particularmente relevante para la designación de las personas incorporadas a la lista de árbitros. Estas cualidades están establecidas en el artículo 14 del convenio. Al realizar la designación de las personas que van de los árbitros que van a figurar en las listas, el presidente debe tener además presente la importancia que en esas listas estén representados los principales sistemas jurídicos del mundo y los ramas más importantes de la actividad económica. O sea, tiene que estar representado el sistema continental, los romanos germánicos como el nuestro, el common law en la variante norteamericana inglesa, el sistema hindú, brahmánico, el sistema musulmán, japonés, chino, etc. O sea, deben estar representados los principales sistemas jurídicos del mundo. La designación de los integrantes de la lista se hace por periodo de 6 años renovables, y en caso de muerte o renuncia de un miembro de cualquiera de las listas, la autoridad que lo hubiese designado tendrá derecho a nombrar a otra persona que la reemplace en sus funciones por el resto del periodo del tiempo que fue designada. Todas las designaciones entonces se van a notificar al secretario general y entran en vigor en la fecha en que la notificación fue recibida, y los componentes de la lista continuarán en las listas hasta que sus sucesores hayan sido designados. Continúan en sus funciones hasta que sean designados sucesores. Bien, esto sería un esquema en pantallazo de la estructura orgánica del CIADI y cómo se van a designar la lista de árbitros. Ahora vamos a ver un poco la competencia y el procedimiento en el arbitraje de inversión ante el CIADI. Las cuestiones de competencia están en el artículo 25, inciso 1 del Convenio de Washington, que dice: la jurisdicción del centro se extenderá a las diferencias de naturaleza jurídica que surjan directamente de una inversión entre un Estado contratante o cualquier subdivisión política u organismo público de un Estado contratante, acreditados ante el centro por dicho Estado, y el nacional de otro Estado contratante que las partes hayan consentido por escrito. El consentimiento dado por las partes no podrá ser unilateralmente retirado, perdón.
Entonces, el sistema arbitral del CIADI se caracteriza principalmente por basarse en un sometimiento voluntario específico de la controversia de naturaleza jurídica que surge entre un inversor extranjero y un Estado receptor del inversor, de la inversión. Para Díez de Velasco, la sumisión de una controversia al arbitraje depende de la voluntad de las partes. De ahí la importancia que este sometimiento de voluntad, de ahí la importancia que tiene en el arbitraje el consentimiento. Pero, ante el CIADI no basta el consentimiento o la voluntad de someterse al arbitraje, sino que deben sumarse otros presupuestos que también coadyuvan, ¿no es cierto?, a la competencia del CIADI. No solamente es el consentimiento, sino hay otras cuestiones también que tenemos que tener en cuenta. Para accionar el arbitraje convencional, se necesita, en este caso, como dice Talent Visconti, un poco más de la voluntad del sometimiento, bien sea el arbitraje ad hoc o se desprenda de una cláusula contractual. El CIADI será más bien un arbitraje especial, tanto por sus requisitos de acceso a razones persona como razones material. Entonces, hay tres aspectos que van a determinar la competencia del CIADI, que es la competencia ratione voluntatis, la competencia ratione persona y la competencia ratione materiale, ¿no es cierto?, en razón de la materia. La competencia en razón de la voluntad, ratione voluntatis, es el consentimiento en el sistema del CIADI, es la piedra angular, el cimiento sobre el cual descansa toda la jurisdicción del CIADI. Este consentimiento requiere algunas formalidades y que es la escritura. Debe ser brindado por escrito en ambas partes en la controversia. Y ese consentimiento de las partes debe estar al momento de presentar la solicitud de arbitraje ante el CIADI. No se precisa generalmente en qué fecha se tiene que otorgar el consentimiento al arbitraje, pero puede estar en un tratado de inversión que establece que las controversias a las que pueden dar lugar ese tratado podrán someterse al CIADI, en un compromiso arbitral en que las partes relativas a una diferencia ya existían, ¿no es cierto?, un compromiso arbitral previo. Pero hay que tener en cuenta que la ratificación al tratado no supone la sumisión al arbitraje y deberá prestarse consentimiento para cada caso en el cual sea realizado, normalmente por escrito. O sea, para cada caso en concreto debe darse el consentimiento por escrito, no basta la ratificación al tratado. Y una vez presentado el consentimiento y perfeccionado, no puede ser retirado unilateralmente. Es irrevocable salvo acuerdo común entre las partes, conforme está establecido en el artículo 25 que lo vimos hace un momento. Ahora, eso sería la competencia en razón de la voluntad. La competencia en razón de la materia. Tenemos un problema porque el convenio de Washington no brinda una definición de inversión. O sea, decimos que son tribunales para solucionar problemas de inversiones extranjeras, pero el convenio no define qué es una inversión. Deja librado lo que los estados partes en los tratados bilaterales lo definan. Por eso generalmente todo tratado bilateral de inversión tiene un catálogo de qué se va a considerar inversión a los efectos de ese tratado, pero la práctica arbitral ha realizado una labor interpretativa sobre qué se va a entender o sobre el concepto, la definición de inversión. Tenemos que hacer una distinción que hay dos tipos de inversión extranjera: la inversión extranjera directa y la inversión de portafolio o de cartera, ¿no es cierto? La diferencia entre ellas es precisamente el elemento de control y administración sobre la inversión. La inversión de portfolio de cartera consiste en la adquisición de compañías a través de paquetes accionarios
sin que exista control o sin que el inversor intervenga directamente en la administración del negocio. La inversión extranjera directa es considerada al revés como la más completa. Hay muchos autores definen qué es inversión extranjera tratando de seguir el catálogo que se hacen en los tratados. Sornarajá, que es uno de los autores más conocidos en temas de inversiones extranjeras, define inversión extranjera directa diciendo que es la transferencia de activos tangibles o intangibles de un país a otro con el propósito de uso en ese país para generar riqueza bajo el control parcial o total del dueño del activo. No obstante estas definiciones, existen muchas dificultades para su conceptualización y eso ha sido evidenciado en muchos arbitrajes, donde lo primero que se trata justamente es la competencia del tribunal, ¿cierto? Entonces, los tratados de inversiones adoptan diferentes formas para definir la inversión, ya sea con listas taxativas o ejemplificativas. La definición usual en los tratados dice todo tipo de haberes, tales como bienes y derechos de toda naturaleza, y luego siguen diciendo, con una lista de ejemplos que incluyen categorías como haberes físicos e intangibles, una empresa, acciones u otras formas de participación en el capital de una sociedad, obligaciones, propiedad intelectual, cualquier derecho conferido por ley, contrato por licencia o permisos. Entonces, como decíamos hace un momento, la jurisprudencia del CIADI tuvo una labor pretoriana, una labor prolífica para establecer el concepto de inversión, ¿no es cierto? Para determinar la competencia del tribunal en las solicitudes de arbitraje. Los casos más importantes en el arbitraje de inversión ante el CIADI con respecto a la definición de inversión para determinar su competencia están en los casos siguientes. FedEx versus Venezuela del año 1997, la emisión de títulos créditos que había realizado la República Bolivariana de Venezuela para hacer frente al pago de servicios brindados por la industria metalúrgica Van Damme de los Países Bajos. Estos títulos eran transferibles y en dólares. El país ya estaba en mora, Venezuela ya estaba en mora, la cuestión se analizó a la luz del Tratado Bilateral de Protección y Promoción de las Inversiones entre Países Bajos y Venezuela. Y el tribunal consideró que los préstamos y los instrumentos de crédito se encontraban del Tratado Bilateral de Inversión. El tribunal arbitral estimó que los títulos reunían los requisitos del concepto de inversión porque tenían cierta duración, regularidad en los beneficios, asunción de riesgo, compromiso sustancial y consignificación para el desarrollo del país, y la inversión se extendía más allá del año fiscal en que había sido realizada. El capital comprometido era importante, había riesgo y existía una relación entre la transacción y el desarrollo del Estado receptor. Este desarrollo del Estado receptor vamos a ver destacado en otro laudo arbitral más adelante. El caso Československa Odvozkovní banka versus la República Eslovaca. Lo voy a definir después por la sigla al caso. La controversia era relativa a un contrato de préstamo en el marco de un acuerdo de consolidación financiero entre la República Checa y la República Eslovaca, con el objeto de privatizar esta empresa, la empresa en cuestión, en los estados como consecuencia del desmembramiento de la ex Checoslovaquia. En virtud del acuerdo se había previsto transferir los préstamos que se hallaban en mora en manos de esta empresa a sociedades recaudadoras en cada uno de los países. Las sociedades de recaudación debían pagar por los activos que se transferían a esta empresa a través de préstamos hechos por las mismas sociedades a las empresas recaudadoras. El tribunal llega a la conclusión que se podía inferir que una operación internacional que contribuye a la cooperación con el fin de promover el desarrollo económico del Estado contratante puede ser considerada como una inversión en los términos del tratado. O sea, aquí en este laudo arbitral se establece que es importante que la inversión
extranjera contribuya al desarrollo económico del Estado. ¿Voy muy rápido? ¿No? Bien. Vale, gracias. Después tenemos el caso Salini versus Marruecos, que lo que se establece en el caso va a ser después conocido como test Salini o prueba Salini para determinar si hay una inversión extranjera. La cuestión debatida era si la construcción de una carretera era un contrato de servicio o configuraba una inversión. El tribunal consideró que una obra cuya ejecución se extiende durante varios años y cuyo costo no puede ser establecido de antemano es un riesgo para los contratistas. El que la remuneración de estos no esté ligada a la explotación de la obra terminada no tiene relevancia, dijo el tribunal. Finalmente, en cuanto a la contribución al desarrollo económico del Estado, al tribunal no le cupo duda alguna que la construcción de la carretera en cuestión suponía una contribución al servicio del interés público. Entonces, Sornarajá, el autor que les mencioné hace rato, puntualiza las características reseñadas en este caso y que fueron tomadas en consideración en otros casos, por eso son considerados como test Salini. Estos elementos que tipificarían una inversión para que el CIADI intervenga o se atribuya competencia a razón de la materia son contribución en dinero o en especie o en industria, larga duración, presencia de riesgo y promoción del desarrollo económico, o sea, contribución en dinero, en especie o en industria, larga duración, presencia de riesgo y promoción del desarrollo económico. Después tenemos el caso Joint Minima Machinery Limitada versus Egipto del año 2004. La cuestión era relativa a las garantías brindadas por esta empresa a una empresa minera de Egipto en el marco de un contrato de suministro de equipos de extracción de fosfatos para la producción de fertilizantes. Se pagó también mediante una letra de crédito irrevocable al principio de la operación y la reclamante otorgó garantías a la sociedad compradora por el 97% del contrato. La garantía estaba vinculada al buen funcionamiento del equipo y hubo imputaciones cruzadas en cuanto a la relación del funcionamiento del equipo. El tribunal, aquí en este caso, va a llegar a la conclusión que el contrato era de compra-venta, cuya finalidad era reemplazar el equipo destinado a ser usado en la actividad minera y que todas las actividades adicionales eran parte de un contrato de suministro de equipos complejos. Entonces, los términos del contrato eran comerciales, incluyendo aquellos que regulaban las garantías. No había referencia a inversiones y no se dio ningún paso para que calificara como inversión bajo los mecanismos de la legislación de Egipto. Entonces, aquí este caso llega a la conclusión que un contrato de compra-venta no puede ser tipificado como una inversión a los fines de la competencia del tribunal. El tribunal entonces consideró que la producción y reemplazo de los equipamientos involucrados en este caso era una actividad normal de la empresa y no podía ser asimilado a la inversión. Con respecto a la duración, el tribunal estimó que no era significativo, dado que el precio había sido abonado en su totalidad casi al principio del contrato. Tampoco había regularidad en los beneficios y el riesgo no era diferente de cualquier contrato comercial. Entonces, el tribunal laudó estableciendo que no tenía en este caso jurisdicción ni competencia, porque no calificaba el contrato de compra-venta como una inversión. Entonces, de los laudos que analizamos surgen los siguientes elementos tipificantes de una inversión. Debe haber una contribución importante en dinero, en especie, en industria, larga o con cierta duración en el tiempo, regularidad en los beneficios, presencia de riesgo, promoción del desarrollo económico. Los contratos de compraventa y los contratos de préstamos no son considerados como una inversión por sí mismos y se debe resaltar
que la promoción del desarrollo económico a favor del Estado receptor, que siempre debe estar presente. Entonces, podemos concluir que el concepto de inversión es dinámico y se va a interpretar a la luz de los tratados y la práctica arbitral caso por caso. Y en este tema es importante la labor pretoriana de los árbitros. Con respecto a la competencia en razón de la persona, el artículo 25.1 del convenio señala que solo pueden acceder al arbitraje ante el CIADI un Estado contratante y un nacional de otro Estado contratante. O sea, un Estado contratante y el nacional de otro Estado contratante. Este nacional puede ser una persona humana o una persona jurídica, ¿no es cierto? Una empresa. El Estado contratante. Un Estado se convierte en contratante cuando pasan 30 días desde que se depositó el instrumento de ratificación y la intervención del Estado en el arbitraje podrá tener lugar, además, mediante cualquier subdivisión política o organismo público de un Estado contratante. Si hay una subdivisión nacional del Estado contratante, persona física o jurídica. El inversor está obligado a ser un nacional de otro Estado contratante, es decir, de un Estado que se aparte en el convenio del CIADI, y al mismo tiempo el inversor no debe ser nacional del Estado receptor de la inversión. O sea, esta persona tiene que ser nacional de otro Estado contra el cual se está haciendo el reclamo. No puede coincidir la nacionalidad del reclamante con la nacionalidad del Estado contra el cual se reclama. Si no pasaría a ser un arbitraje nacional y no un arbitraje internacional también. En el caso del arbitraje sobre la base de un tratado bilateral de inversión, el Estado receptor de la inversión debe ser una de las partes del tratado bilateral y el inversor debe demostrar que es nacional de la otra parte. Las personas físicas deben tener la nacionalidad del Estado contratante distinto al Estado parte en la controversia en dos fechas distintas, al momento en que las partes consintieron a someter la controversia al arbitraje y a la fecha en que el arbitraje es registrado en el centro. Entonces, el inversor no debe ser nacional del Estado parte, receptor de la inversión, en la controversia en ninguna de estas dos fechas. La nacionalidad del individuo está determinada, como se determina siempre, por la legislación interna del Estado cuya nacionalidad se reivindica, ¿no es cierto? El tema de nacionalidad siempre es un tema de derecho interno, por eso está regulado por el ámbito interno de un Estado. Ahora, ¿qué pasa en los casos que el particular tenga doble nacionalidad? O cuando las nacionalidades pertenecen al Estado exportador de la inversión y al Estado receptor de la inversión. No califica como parte el particular que posee doble nacionalidad. Si una de esas nacionalidades es la del Estado receptor de la capital. El particular actúa entonces como nacional frente al Estado receptor y como tal la controversia entonces no es internacional como dijimos hace un momento. No se aplica aquí el caso de nacionalidad efectiva del caso Nottebohm. ¿Se acuerdan? El caso Nottebohm es de una persona que había nacido en Alemania, va a vivir a Guatemala. Ahí en Guatemala, en fines del siglo XIX, ahí se asienta, establece sus negocios, su empresa. Se produce la Segunda Guerra Mundial y ante la perspectiva de que le expropien todas sus propiedades, viaja a Europa y adquiere la nacionalidad del Principado de Liechtenstein. Ahí adquiere la nacionalidad conforme a unos requisitos muy básicos que se establecían en Liechtenstein y vuelve a Guatemala. En Guatemala le expropian lo mismo sus propiedades, como pasa en el caso Merck en Argentina, que se expropió las propiedades a nacionales alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces se entabla una demanda ante la Corte Internacional de Justicia contra Guatemala, justamente por protección diplomática de los
de este señor de Nottebohm. Ahí la Corte rechaza la demanda que interpone Suiza en representación de Liechtenstein, eh, diciendo que eh, no se observaba una nacionalidad efectiva entre Nottebohm y Liechtenstein porque la nacionalidad es un vínculo jurídico-político efectivo que se da entre una persona y el Estado es una nacionalidad donde hay una comunidad de intereses, de afectos y solidaridad entre sus miembros. O sea, esa nacionalidad efectiva no se aplica aquí, ¿no es cierto? Con respecto a una persona jurídica, debe tener la nacionalidad del Estado contratante del convenio, distinto del Estado parte en la diferencia del CIADI, solo en la fecha que las partes prestaron su consentimiento a someter la jurisdicción del CIADI para la controversia en cuestión. De manera excepcional, el convenio establece la posibilidad de que una persona jurídica que tenga la nacionalidad del Estado parte en la controversia en la fecha en que prestaron su consentimiento a la jurisdicción del centro cuando las partes acuerden atribuir el carácter de nacional de otro Estado contratante por estar sometidas a control extranjero. Entonces, de manera excepcional, el convenio establece la posibilidad de que una persona jurídica que tenga nacionalidad del Estado parte en la controversia en la fecha en que prestaron su consentimiento a la jurisdicción del centro y las partes acuerden atribuir el carácter de nacional de otro Estado contratante por estar sometida esa empresa a control extranjero. Es el caso de TS Spectrum de Argentina contra la República Argentina del año 2008. El tribunal del CIADI entendió que no tenía jurisdicción porque la demandante estaba efectivamente controlada por nacionales del Estado parte en la diferencia. Para llegar a esta conclusión, el tribunal decidió levantar el velo corporativo para llegar al controlador real de la empresa demandante. Bien, ¿cómo es el procedimiento en el arbitraje inversor-Estado? Las reglas más aplicadas en el arbitraje de inversión son las previstas en el convenio del CIADI, en el convenio de Washington, y complementadas con las reglas de arbitraje, las reglas de iniciación y el reglamento administrativo y financiero adoptados por el Consejo Administrativo del CIADI. El artículo 44 del convenio establece que los procedimientos arbitrales deben tramitarse de acuerdo a las disposiciones de este instrumento jurídico y salvo acuerdo en contrario de las partes, de conformidad con las reglas de arbitraje vigentes en la fecha en que las partes prestaron su consentimiento al arbitraje. Cualquier cuestión de procedimiento no prevista en el convenio o en las reglas de arbitraje o en las demás reglas acordadas por las partes es resuelta por el tribunal, o sea, es el mismo tribunal el que decide. El procedimiento se inicia con una solicitud de arbitraje presentada por cualquier Estado contratante o nacional de un Estado contratante que quiera incoar ese procedimiento. Se dirige la solicitud escrita al secretario general, quien envía copia de esta a la otra parte. En el artículo 36, inciso 2, se señala que la solicitud deberá contener los datos referentes al asunto objeto de la diferencia, a la identidad de las partes, al consentimiento de estas al arbitraje, de acuerdo con las reglas del procedimiento. El solicitante deberá abordar en su solicitud todos los aspectos relativos a la jurisdicción del centro. Esta petición debe estar redactada en alguno de los idiomas oficiales del CIADI, que son inglés, francés o español. El secretario general va a registrar la solicitud, salvo que la información contenida en esa solicitud encuentre que la diferencia se halle manifiestamente fuera de la jurisdicción del CIADI. Se debe notificar inmediatamente a las partes el acto de registro de la solicitud o su denegatoria. Ahora, una vez que se registra la solicitud, se procede a constituir al tribunal de arbitraje. El tribunal se puede constituir de un árbitro único o de un número impar de árbitros, nombrados según lo acuerden las partes, y si las partes no se ponen de acuerdo sobre el número de árbitros y el modo de nombrarlos, el tribunal se constituirá con 3 árbitros designados, uno por cada parte, y el tercero que va a presidir el tribunal de común acuerdo.
Existieron casos en que el tribunal se integró por árbitro único, por ejemplo, Filipina Gruslin contra Malasia, perdón, Misiva Mainz contra Papúa Guinea y Astaldi versus República de Honduras, entre otros casos. Una vez constituido el tribunal arbitral, cualquiera de las partes podrá proponer la recusación de sus miembros por la carencia manifiesta de las cualidades previstas en el convenio. La propuesta de recusación, incluso por conflicto de intereses, debe dirigirse al secretario general, indicando las causas en las cuales se funda. Eso está en las reglas de arbitraje. La decisión sobre la recusación de un árbitro se adoptará por los demás miembros del tribunal. Pero si hubiese empate en los votos, se tratara de una recusación de un miembro único de la mayoría de los miembros del presidente, corresponderá resolver al presidente. Ahora, si la recusación fuere estimada, el árbitro afectado debe ser reemplazado de manera inmediata. El tribunal celebra su primera sesión dentro de los primeros 60 días después de constituirse, salvo acuerdo de las partes, y de acuerdo a las reglas de arbitraje 20, después de la constitución del tribunal, el presidente tratará de determinar el parecer de las partes con respecto a cuestiones procesales. A tal efecto podrá solicitar que las partes se entrevisten con él, en particular averiguará sus puntos de vista sobre las siguientes materias: número de los miembros del tribunal necesario para constituir quórum de sus reuniones, el idioma o los idiomas en que han de utilizarse en el procedimiento, el número y el orden de los escritos de los plazos dentro de los cuales se deben presentar, el número de copias que cada parte desea de los documentos presentados por la otra parte, la extensión, el tema del procedimiento escrito oral, y la manera que han de prorratearse las costas del procedimiento y la manera en que se levantará el acta de todas las audiencias. En la sustitución de las actuaciones, el tribunal va a aplicar cualquier acuerdo de las partes sobre cuestiones procesales, salvo que el convenio o el reglamento administrativo financiero dispongan otra cosa. El procedimiento tiene dos etapas, una escrita y una de actuación oral. Con relación a las actuaciones escritas, rige la regla de arbitraje 31 que establece, además de la solicitud de arbitraje, las actuaciones escritas comprenderán las siguientes exposiciones presentadas dentro de los plazos fijados por el tribunal. Primero, un memorial de la parte solicitante, un memorial de la contestación de la otra parte, y si las partes convinieren en ello, si el tribunal lo estimase necesario, una réplica de la parte solicitante y una dúplica de la otra parte. Si la solicitud se ha hecho conjuntamente, cada parte presentará su memorial dentro del mismo plazo determinado por el tribunal, y si las partes convinieran en ello, si el tribunal lo estimase necesario, su contestación. El contenido de los memoriales está establecido en la regla de arbitraje 31, que deben contener una relación de los hechos pertinentes, una declaración del derecho aplicable y las peticiones. Los memoriales de contestación, de réplica o la dúplica contendrán la aceptación o la negación de los hechos declarados en el último escrito que se presentó, cualquier hecho adicional en caso necesario, las observaciones concernientes a la declaración de derecho aplicable contenida en el último escrito presentado, una declaración de derecho en respuesta a la anterior y las peticiones. Entonces, el Tribunal de Arbitraje podrá recomendar la adopción de todas medidas también provisionales que considere necesarias para salvaguardar los respectivos derechos de las partes. Es el Tribunal de Arbitraje el único que tiene facultades para dictaminar medidas provisionales. La solicitud de las medidas provisionales deberá especificar los derechos que se salvaguardan, las medidas cuya recomendación se pide y las circunstancias que hacen necesario el dictado de esas medidas. Si la parte demandada plantea excepciones a la jurisdicción del centro o a la competencia del tribunal, debe presentarse a más tardar
antes del vencimiento del plazo establecido para la presentación del memorial de contestación sobre el fondo del asunto. El tribunal va a resolver sobre su propia competencia. El tribunal es el que determinará si hay que resolverla como cuestión de previa o juntamente previa de pronunciamiento previo o conjuntamente con el fondo de la cuestión. Y después el procedimiento relativo a las excepciones consta también de una fase escrita y una fase oral. Las actuaciones orales comprenden las audiencias ante el tribunal para oír a las partes, sus apoderados, consejeros y abogados y a los testigos y peritos. Las audiencias no son abiertas al público y el tribunal decidirá sobre la admisibilidad de cualquier prueba presentada y de su valor probatorio. Es también facultad del tribunal, conforme a la regla de arbitraje 34, si lo estima necesario, en cualquier etapa del procedimiento, requerir a las partes que presenten documentos, testigos, peritos, y visitar cualquier lugar relacionado con la controversia o llevar a cabo indagaciones o investigaciones en ese lugar. Cuando las partes hayan terminado de hacer las presentaciones, se declarará cerrado el procedimiento y el tribunal debe decidir todas las cuestiones por mayoría de los votos de todos sus miembros. El laudo. En el artículo 48 del convenio se establecen las regulaciones sobre el laudo arbitral. El laudo debe dictarse por escrito, llevar la firma de los miembros del tribunal que hayan votado en su favor, contendrá declaraciones sobre todas las pretensiones sometidas por las partes al tribunal y debe ser motivado. Los árbitros podrán formular un voto particular, estén o no de acuerdo con la mayoría, o manifestar su voto contrario si disienten de ella. El centro no publica el laudo sin consentimiento de las partes. El laudo debe ser escrito y debe contener la identificación precisa de cada parte, una declaración de que el tribunal ha sido constituido de conformidad con lo dispuesto en el convenio y una descripción del método de su constitución. Se debe reseñar también los nombres de los miembros del tribunal, la identificación de la persona que designó a cada uno, los nombres de los apoderados, consejeros y abogados de las partes, y fecha en lugares que tuvieron lugar las reuniones del tribunal. Un resumen del procedimiento, un resumen de los hechos a juicio del tribunal, las pretensiones de las partes y la decisión del tribunal sobre cada una de las cuestiones que le haya sido sometida junto a las razones en que funda su decisión, o sea, la decisión del tribunal motivada y la decisión del tribunal sobre las costas procesales. El derecho que va a aplicar el tribunal para solucionar la controversia es el acordado por las partes. A falta de acuerdo, el tribunal aplicará la legislación del Estado que sea parte en la diferencia, incluyendo sus normas de derecho internacional privado y aquellas normas de derecho internacional que pudieran ser aplicables. El tribunal, si las partes lo acuerdan, puede decidir la diferencia ex aequo bono, o sea, conforme a equidad. Los laudos son obligatorios para las partes y no podrá ser objeto de apelación ni de ningún otro recurso, excepto los casos previstos en el convenio. O sea, no hay apelación, pero sí hay algunos recursos que se pueden interponer. Las partes lo acatarán y cumplirán en todos sus términos, salvo en los supuestos previstos en el mismo convenio. Se pueden interponer los recursos de aclaración, de diferencia entre las partes acerca del sentido de alcance del laudo, de revisión por razones de hecho nuevo y el de anulación. Cualquiera de las partes podrá pedir, mediante escrito dirigido al secretario general, la revisión del laudo, fundada en el descubrimiento de un hecho nuevo que hubiera podido influir decisivamente en el laudo, y siempre que al tiempo de dictarse el laudo hubiera sido desconocido por el tribunal y por la parte que insiste en la revisión, y que por desconocimiento de este hecho, y que el desconocimiento de este hecho no se deba a su propia negligencia. La petición de revisión debe presentarse dentro de los 90 días siguientes al día en que fue descubierto el hecho, y en todo caso dentro de los 3 años subsiguientes
a la fecha de dictarse el laudo. También se podrá solicitar la anulación del laudo, recurso de anulación, mediante un escrito dirigido al secretario general, fundado en una o más de las causales que están enumeradas en el artículo 52, que ellas son, y son taxativas: que el tribunal se hubiese constituido incorrectamente, que el tribunal se hubiera extralimitado manifiestamente en sus facultades, que hubiese habido corrupción de alguno de los miembros del tribunal, que hubiese quebrantamiento grave de una norma de procedimiento, o que no se hubiesen expresado en el laudo los motivos en que se funda. Al recibir la petición, el presidente procederá a la constitución de una comisión ad hoc. Esta comisión ad hoc va a estar integrada por 3 personas, seleccionada de una lista de árbitros. Si el laudo fuese anulado, la diferencia será sometida a petición de cualquiera de las partes a la decisión de un nuevo tribunal que deberá constituirse de acuerdo a las normas del convenio. O sea, la nulidad la decide una comisión, pero si hay que laudar nuevamente, se forma un nuevo tribunal arbitral. El laudo es de cumplimiento obligatorio en el estado parte. Los laudos se ejecutan de acuerdo a las normas sobre ejecución de sentencias que estuviesen en vigor en los territorios de cada estado parte. Hasta el 4 de agosto del 2020, la República Argentina registra, esto a título ilustrativo, 56 casos ante el CIADI. De estas controversias, 44 se encuentran finalizadas y solo 8 están pendientes de resolución. Con esto finalizaría arbitraje de inversión y paso al otro arbitraje. Perdón. Argentina es uno de los estados que más demandas tuvo ante el CIADI, pero también es uno de los estados que firmó el mayor número de tratados bilaterales de inversión. Bien. Dentro de arbitraje internacional tenemos el arbitraje basado en tratados internacionales. Estos arbitrajes, estos tratados, podemos señalar primero, en primer lugar, los tratados de Montevideo de 1889 y 1949, que en realidad no contienen normas sobre acuerdo arbitral, y en ambas versiones, en los artículos 5 del Tratado de Derecho Procesal Internacional, tanto del de 1899 como el de 1940, se establecen requisitos de reconocimiento y ejecución de sentencias judiciales y laudos arbitrales extranjeros. De acuerdo a estos convenios, la validez del acuerdo arbitral, compromiso o cláusula compromitoria, queda sometida a las normas contractuales generales, artículo 33 y subsiguiente del Tratado de Montevideo de Derecho Civil Internacional de 1899 y artículo 36 del Tratado de Montevideo de Derecho Civil Internacional de 1940, y las normas que rigen la capacidad de las personas para celebrar acuerdos, también de acuerdo a lo que está establecido en el Tratado de Civil Internacional de Montevideo de 1899, y las normas 5, 6 del Tratado de Montevideo de Derecho Comercial de 1899 y artículos 1, 2, 4 y 5 del Tratado Civil Internacional de Montevideo de 1940. Y también hay que tener en consideración el Tratado de Derecho Comercial Terrestre de 1940. Según surge de los artículos 5 del Tratado de Derecho Procesal Internacional de 1899 y 1940, las sentencias arbitrales
para las que se fijan requisitos de reconocimiento son exclusivamente dictadas en un Estado signatario, aunque el acuerdo arbitral haya sido pactado en otro Estado. La autonomía de la voluntad en los tratados de 1899 no se las menciona, mientras que en el protocolo adicional de los tratados de 1940 está condicionada su admisibilidad en la ley que resulte aplicable según las normas de conflicto en los propios tratados. En ese sentido, los contratantes pueden elegir la ley aplicable y elegir la ley aplicable al acuerdo arbitral sin los límites establecidos en 1899 y con el límite establecido en el protocolo de 1949, que es generalmente el orden público del lugar del reconocimiento. La convención, después tenemos la Convención de Nueva York de 1958, sobre reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales de 1940, de sentencias arbitrales extranjeras. La Convención de Nueva York establece en su artículo 1 un primer grupo de laudos amparados por ella. Esos son los laudos dictados en el territorio de un Estado distinto de aquel en que se pide el reconocimiento y la ejecución, y no se refiere a las sentencias emitidas en el Estado parte, por lo que un Estado parte en la Convención de Nueva York debe aplicarla a cualquier laudo proveniente de un Estado diferente, independientemente de que él sea o no parte en la Convención. No obstante, el artículo 1, inciso 3, brinda a los Estados la posibilidad de formular reservas al momento de la ratificación, y se proponen dos reservas. Una reserva de comercialidad, destinada a sustraer en su aplicación aquellos laudos emitidos en aquellos asuntos que no sean comerciales, y una reserva de reciprocidad con el fin de no aplicar la convención a laudos emitidos en aquellos países que no sean parte de la convención. De este modo, los estados hacen uso de la posibilidad de aplicar su ley para excluir de la convención a las sentencias arbitrales internas no consideradas como nacionales o a las sentencias arbitrales extranjeras que no deriven de relaciones jurídicas consideradas internamente como comerciales. En el artículo 2 se establecen requisitos de acuerdo, por escrito, y se brinda una calificación autónoma definiéndola como cláusula compromisoria o compromiso firmado por las partes o contenido en un canje de cartas o telegramas. Ahora, la validez del acuerdo puede fallar debido a la incapacidad de alguna de las partes. Rige la ley que le es aplicable, debiéndole buscar la norma de conflicto aplicable en el ordenamiento jurídico del país de reconocimiento. En este mismo inciso aparece una norma de conflicto que somete la validez del acuerdo a la ley electa o elegida por las partes. Esto tiene que ver con la autonomía de la voluntad o en su defecto a la ley del país en que se haya dictado la sentencia. Después tenemos la Convención Interamericana de Arbitraje Comercial Internacional, o CIVIP-1, de Panamá, 1975. En el artículo 1 se establece la validez del acuerdo arbitral realizado por escrito, firmado por las partes, o por canje de cartas, telegramas o comunicaciones por telex, limitándose a los negocios de carácter mercantil. Remite a las reglas de procedimiento de la Cámara Internacional de Arbitraje Comercial cuando las partes no han previsto el punto. Y para la ejecución del laudo, lo equipara a la sentencia judicial, sometiéndolo a las leyes procesales del país donde se ejecuten. En el ámbito de la CIVIP-2, Montevideo de 1979, se aprobó la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros, que contiene similares requisitos de reconocimiento y ejecución que los establecidos en los tratados de Derecho Procesal Internacional de Montevideo. Los arbitrajes comerciales solo están sometidos a la Convención de Montevideo de 1979 en la medida en que sus
soluciones no sean incompatibles con la Convención de Panamá. Muchas gracias. Con esto finalizo y le doy paso a la doctora Fabiana Míguez. Es un honor compartir con usted, doctora. Hola, Luis, muchas gracias, un placer. Gracias, igualmente. Gracias, doctora Argañarás, por la clara exposición. Le pido se quede con nosotros, seguramente va a haber más de una pregunta para poder evacuar al final de la exposición de la doctora Míguez. Bueno, me toca presentar a Fabiana Marcela Míguez, colega, abogada por la Universidad de Lomas, graduada en el año 1987, con diplomatura de arbitraje de la Universidad Austral Argentina, especialista en métodos alternativos de resolución de conflictos por la Universidad Nacional de Lomas, profesora de Derecho Internacional Privado, mediadora y árbitro titular por concurso en el Tribunal Arbitral del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora. Dicho esto, y no nos queda mucho tiempo, le cedo la palabra a Fabiana para que continúe con su exposición. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, para mí es un placer compartir con ustedes esta unidad temática que versa sobre lo que es el arbitraje internacional, y en este orden de cosas lo que vamos a ver ahora puntualmente es la ley de arbitraje internacional argentina, que data nada más ni nada menos de hace poquitos años, del año 2018. En este orden, permítanme, voy a compartir pantalla con ustedes, vamos a hacer un breve seguimiento de los tópicos más importantes de la ley, y al margen yo les preparé un resumen comparativo de la ley con la ley modelo UNCITRAL, el modelo Word, que luego les vamos a hacer llegar para que tengan justamente el cuadro en virtud de la especificidad del mismo. Vamos a compartir, permítanme. Me dirán ustedes si lo están viendo bien. Aún no, doctora. Gracias. Ahora sí, Karina, ¿no? Sí, ahí está. Gracias. Son tantos años que ya a Karina no la veo, pero le reconozco la voz, porque bueno, hemos cursado por allá varias clases de eso. Bueno, la Ley Argentina de Arbitraje Comercial Internacional es la ley 27.449, esta es una ley modelo, es una ley novedosa, es una ley que se emplaza en un momento particular socioeconómico del país, que es el año 2018. ¿Qué sucedió? ¿Y por qué se plantea esto? Bueno, en el marco de lo que era el desarrollo de Justicia 2020 y después Justicia 2030, se intentaba que los distintos países que aún no tenían una normativa internacional en materia de arbitraje pudieran llegar a reglamentar esta asignatura, en virtud de que en un mundo globalizado se entiende que el arbitraje, fundamentalmente comercial, lo que hace es coadyuvar a la agilidad y a la flexibilidad propia que desde Naciones Unidas se planteaba con respecto a lo que era la necesidad de flexibilizar y dar acceso rápido a las controversias comerciales. En ese orden de cosas, Argentina y Uruguay, aunque les parezcan mentiras, eran los países de la región que no tenían una normativa de esta naturaleza. En ese orden, obviamente prácticamente al unísono, con muy poquita diferencia un país del otro, llegamos a tener lo que es la ley de arbitraje. Bien, ¿qué es lo que plantea la nueva ley de arbitraje comercial de Naciones Unidas? ¿Qué es lo que a mí me interesa que nosotros veamos? Fundamentalmente el texto de la nueva ley tiene como base la ley modelo sobre arbitraje comercial internacional de la Comisión de Naciones Unidas de Derecho Mercantil, llamada en adelante ley modelo UNCITRAL. Ahora, esta ley modelo UNCITRAL no es una ley novedosa, sino que es una ley bastante vieja, data del año 1985, que tuvo una enmienda en el año 2006, y de lo que se trataba era de que la mayor cantidad de países de la región pudieran llegar a tener
a nivel, no solamente de la región, sino a nivel global, pudieran llegar a tener normas procesales ágiles. Es lo que desde el derecho internacional privado conocemos como estos principios que tienen que ver con la armonización y la perfección de las legislaciones nacionales que pudieran seguir una ley que fuera, digamos, una ley significativa, una ley que fuera un eje, y allí el nombre de ley modelo. ¿Qué se les pide? Bueno, esto es lo que todos consensuamos que vamos a tener como mínimo en nuestras legislaciones, y se le pide a los distintos estados que por esta flexibilidad que es propia en materia del arbitraje, se vaya tomando estos mecanismos, obviamente ayornándolos con los criterios que cada uno de los estados tiene en cuanto a su derecho interno o está dispuesto a ceder en cuanto a estas cuestiones de armonización. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que venía explicando el doctor Castillo Argañarás, esta es una ley modelo a la cual podemos nosotros optar o no por seguir en todo o en parte, porque no hay un convenio, no hay un tratado, a distinción de lo que él venía explicando con antelación, ¿sí? Como sucede en los tratados de Montevideo del 89 y del 40, por ejemplo, por mencionar solamente algunos. Entonces, la ley, en realidad, lo que hace es ser esto, ser una guía legislativa, ni más ni menos. Y es como que nos dice, bueno, este es el paraguas que pretendemos que todos los estados encuentren para agilizar la materia de arbitraje comercial. De allí que nosotros tenemos que la normativa lo que hace es prever situaciones para resolver potenciales conflictos entre un tribunal arbitral y la República Argentina, además de nombrar los árbitros y la sede arbitral. ¿Qué es importante aquí? Bueno, por primera vez Argentina pasa a ser sede de un arbitraje. Esto es importante porque a nivel comercial Uruguay y Argentina tienen muchas controversias y hasta aquí se elegían otras sedes distintas a la sede local. ¿Qué significa esto? Nueva York, o en su defecto Londres, o en su defecto Madrid, o fundamentalmente París, que eran las más comunes para someternos a un arbitraje comercial. Argentina siempre tuvo mala experiencia porque tiene una confusión con respecto al arbitraje. Una cosa es el arbitraje de derecho público y otra cosa es el arbitraje comercial. Sin embargo, Argentina fue siempre un país en su normativa reacio a tener una ley internacional. Por eso es que les digo, puntualmente sale en el 2018 otro contexto y obviamente se permite, que es lo más importante, por primera vez posicionar a Buenos Aires como sede de un arbitraje internacional comercial. Es importante determinar aquí entonces que tenemos 2018 y 2015. En el año 2015 ya tenemos el Código Civil, ya lo vimos en las clases anteriores, con el doctor Naranjo Sosa, con la doctora Dioguardi, con cada uno de los expositores que estuvieron pasando por aquí. Vimos expresamente que el legislador argentino adopta, bajo la figura del contrato, a lo que se llama arbitraje doméstico o arbitraje nacional. Por otro lado, en el 2018, al margen esto sí, siempre de tener, recuerden, la normativa que teníamos vigente en el Código Procesal de cada una de las distintas provincias. Recuerdan esto, al igual que el Código de Nación, que por eso se habla de esta naturaleza jurídica de si es un contrato o es mixto. ¿Se acuerdan? Que ya lo charlamos. Entonces, tengamos presente que esa normativa ya estaba vigente. Y aparece esta normativa, por eso hablamos de que Argentina adopta lo que se denomina un dualismo. Y vamos a tener un arbitraje nacional o doméstico regido y regulado por un grupo normativo, que es el que hasta aquí vinimos nosotros conversando, ¿sí? Y a distinción de esto, el arbitraje internacional por otro plexo normativo, que es el que nosotros estamos charlando ahora. En este orden, me interesa puntualmente, es una normativa muy larga, que sigue en varios artículos a la ley modelo, y se aparta en numerosos artículos de la ley modelo. Tiene fundamentalmente 109 artículos que están divididos en 10 títulos. Porque recuerden que es lo importante aquí, que nosotros tenemos presente que estamos hablando de un arbitraje internacional. Y ahora vamos a ver de qué tipo de arbitraje internacional y cuándo un arbitraje es internacional. Estos puntos destacados son las disposiciones generales, determinar cuándo existe acuerdo de arbitraje, cómo se constituye el tribunal arbitral, cómo se resuelve la cuestión de la competencia arbitral, si
los árbitros pueden designar o no medidas cautelares y cuáles son esas órdenes preliminares, cómo se sustancia en realidad todo el proceso y las actuaciones propias del arbitraje, cómo se pronuncia el laudo y en su caso, cómo terminan las actuaciones y cómo se impugna, ¿sí? Dicho laudo, y por último, el reconocimiento y ejecución de los laudos arbitrales, que vamos a seguir la misma línea de aquello que ya vimos con la Convención de Nueva York y el procedimiento que esté establecido, el artículo 517 a 519 del Código Procesal Civil Comercial de la Nación, que ahora al final vamos a ver qué sucede con el famoso 519 bis, que la ley dice que habría que tratar de derogarlo y que es una situación que todavía no ha quedado resuelta. Lo primero que nos interesa ahora precisar es cuándo realmente un arbitraje es internacional. Y para aquí nosotros tenemos que tener presente que hasta ahora todo lo que hablamos con el resto de los expositores, no el día de hoy, siempre hablamos territorio puertas adentro. Es decir, permanentemente hablamos de una normativa netamente de corte territorialista dentro de lo que es el marco de la República Argentina. Y ahora vamos a ampliar nuestra mirada, ir más allá de nuestra frontera en esto que es el proceso de globalización internacional, el proceso de globalización de los negocios, y aquí tenemos dos opciones que establece la norma, que son nada más ni nada menos que normas que llamamos normas fundamentalmente que no nos dan la solución, sino que lo que nos van a permitir cada una de ellas es anclar, ¿sí?, esta relación y considerarla internacional. La primera de ellas es la más sencilla, es el lugar del establecimiento de las partes se encuentran al momento de celebrarse el acuerdo que nos vamos a someter al arbitraje en diferentes estados, ¿sí? Es decir, al momento que vamos a redactar la cláusula arbitral o bien que vamos a celebrar el contrato, las partes se encuentran en dos estados diferentes, estado A y estado B. La otra opción es la siguiente, la sede. Entonces hablamos del lugar del arbitraje. La sede puede estar en un estado. El lugar del cumplimiento de la prestación, esto es de una de las partes sustanciales del contrato, ¿sí? En la cual se obliga una de las partes de la relación jurídica, de la relación comercial de la cual se trate, y siempre recuerden esto en materia de los contratos, que siempre cuando nosotros hablamos de compraventa, siempre es cuando se perfecciona el contrato, es decir, la venta es aquello que caracteriza al contrato en sí mismo, entonces ojo con qué parte es la que efectivamente tenemos que cumplimentar en virtud de que la venta es con respecto realmente a la entrega de la cosa y no al pago del precio. Entonces, ojo con esta distinción que puede dar lugar a determinadas confusiones. Y por último, el lugar con el cual el objeto del litigio tiene la relación más estrecha. Vamos a suponer que este contrato de compraventa, el inmueble se encuentra ubicado en Panamá. Obviamente va a haber con el Estado de Panamá una vinculación más estrecha, porque ¿qué vamos a tener allí? ¿Qué vamos a tener justamente en Panamá? Vamos a tener ahí la relación más estrecha porque el lex rei cita es el lugar de situación del inmueble y obviamente va, sí, así, a hacer un arbitraje internacional porque va a estar sujeto a una propiedad ubicada en otro estado. Entonces, siempre tengamos presente que cuando hablamos de arbitraje internacional, se encuentran fuera del estado en el que las partes tienen su establecimiento. Si hablamos de una compraventa de un establecimiento mercantil, a eso me refería, o si hablamos de compraventa de mercaderías, no necesariamente en este tópico, en este apartado B, en este literal B, estamos hablando de establecimiento en el sentido de que nosotros lo conocemos. Cuidado, también puede ser una sucursal, ¿sí? También puede ser una sede. Tenemos que ampliar nuestra mirada porque recuerden que las calificaciones de los términos en el derecho internacional no siempre se condicen con aquellas definiciones que el legislador argentino tomó para el derecho interno. En este orden, seguimos con nuestra ampliación. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que la ley no recoge exactamente toda la norma tal cual está prevista, no es un copio y pego de lo que es la ley modelo UNCITRAL. Es más, la ley no recoge específicamente esto, que sean las partes quienes puedan darle el carácter internacional al arbitraje.
Es decir, que la ley se encarga de decirme cuándo estoy en presencia de un arbitraje internacional comercial. Y son los ítems que vimos antes. Es decir, que no vamos a poder las partes establecer o por autonomía del principio de la voluntad, que rige fundamentalmente el contrato de arbitraje, no vamos a poder nosotros calificarlo de internacional, sino que esta es una calificación reglada, una calificación prevista por la ley argentina. En ese orden, entonces, se considera comercial, y aquí vamos a la definición que tiene la normativa, a cualquier relación jurídica, contractual o no contractual, de derecho privado, regida preponderantemente por el derecho argentino, y conforme a este nuevo texto legal, hablamos de una interpretación amplia, ¿sí? Y en caso de duda, siempre la relación se va a calificar de comercial. ¿Y esto por qué? Porque tenemos un principio fundamental, que es el principio del favor negocio. Siempre vamos a estar a favor de la validez del contrato. Y además no solamente a favor de la validez del contrato, sino a favor de la validez de este contrato que sea internacional. En cuanto al acuerdo de arbitraje, algo que es fundamental. ¿Recuerdan qué decía nuestra ley interna, nuestra fuente autónoma? Que siempre el acuerdo de arbitraje tenía que estar por escrito, porque nuestro legislador estableció que todos nuestros contratos tienen que ser por forma escrita. Entonces aquí, apartándose nuevamente de la ley modelo UNCITRAL, el acuerdo de arbitraje debe constar por escrito. Ahora, la pregunta es, ¿tiene que constar todo por escrito? No, tiene que haber principios o acuerdos o alguna constancia que me permita establecer a mí que realmente hubo una voluntad de las partes de someterse al arbitraje que esté por escrito. ¿Esto qué nos permite a nosotros pensar? Nos permite pensar en aquello que conocemos como contrato electrónico. Entonces, en esta mirada que ya el legislador conocía, de cómo las nuevas herramientas y las herramientas tecnológicas nos atravesaron a todos, sin hablar durante el transcurso de la pandemia, se tiene como que, bueno, estos principios, estos incluso correos que las partes han suscrito entre ellas, se van a tener como prueba. Es decir, que acá, fíjense ustedes cómo a nivel internacional hay por parte de la normativa argentina un guiño no tan rígido como tenemos en la legislación interna. Entonces, aquí se los aclaro también, este requisito queda cumplido, por ejemplo, con una comunicación electrónica, si la información consignada en ella es accesible para su ulterior consulta. Es decir, tengo forma de acreditarlo, tengo forma de probarlo, tengo forma de acreditar que realmente las partes decidieron tener por escrito que se someten al arbitraje. De ser así, obviamente, vamos a tener un indicio que nos permita entender que este acuerdo de arbitraje consta por escrito. También cuando el acuerdo esté consignado en un intercambio de escritos de demanda y contestación y que la existencia sea firmada por una parte sin que la otra sea negada. Es aquello que recién explicaba también el doctor con respecto al trámite en el CIADI. Es decir, bueno, acepto la competencia y no la cuestiono al contestar demanda. ¿Qué estoy haciendo? Ya estoy consintiendo esta sede, estoy consintiendo este tribunal arbitral. Otro detalle que no es menor, que tiene que ver con la flexibilidad, con el principio de la autonomía de la voluntad, es con que las partes pueden determinar libremente el número de árbitros. Y esto, recuerdan que siempre tenía que ser impar. Bueno, obviamente a falta de un acuerdo, van a ser 3, esto es como que seguimos la misma línea en el orden interno y también la misma línea que establece la ley modelo, y que salvo que existiera algún tipo de convenio en contrario, la nacionalidad de una persona para ser elegida árbitro no va a actuar como un determinante, porque aquí estamos hablando fundamentalmente de arbitraje
comercial internacional. Entonces, las nacionalidades de aquellos que estén en las listas de árbitros no tiene que ser un impedimento para que ese sea elegido, porque si no, si elijo la sede y pretendo que también todos los árbitros sean argentinos, va a ser un poco como que realmente no voy a estar receptando mucho esta mirada internacional de la cual la ley tiene como objeto, que es la integración y la apertura de la posibilidad en el litigio de árbitros de distintas nacionalidades. Y acá les puse un detalle que no es menor. ¿Por qué es nulo? Es nula la cláusula arbitral que confiere a una de las partes una situación privilegiada en cuanto a la designación de los árbitros. Y esto es fundamental porque recuerdan ustedes que los árbitros tenemos la función de cumplir con neutralidad nuestra función y obviamente no podemos favorecer a una parte de la otra. Si esto sucediera, obviamente esa designación va a ser nula, de nulidad absoluta. Bien, ¿qué nos importa aquí? ¿Cuáles son las principales disposiciones de la ley de arbitraje? Y acá a mí me permití mencionar 4 que me parecen tangenciales. Primero, la cláusula compromisoria. Segundo, el principio de la competencia. Tercero, el procedimiento. Y cuarto, la motivación del laudo. ¿Y por qué menciono esto? Porque es importante que tengamos presente que el acuerdo de arbitraje al cual las partes deciden someter la controversia a un tribunal arbitral, o que puede ser, ya sabemos, todas las controversias o parte de las controversias. ¿Se acuerdan que podíamos hablar de lo que en nuestra materia se llama decapage, esto de establecer distintos acuerdos en el derecho internacional privado, de decir, tales condiciones las voy a someter al arbitraje y otras no, que es la posibilidad o incluso de elegir 2 derechos, de aplicar 2 derechos distintos a todo el contrato, e incluso de establecer una jurisdicción en un estado o la sede del arbitraje en un estado distinto al cual las partes tienen sus establecimientos. Eso también es posible. Todo esto, obviamente, tiene que estar adoptado en aquello que llamamos cláusula compromisoria. Es decir, pueden estar incluidos dentro del mismo contrato del cual se trate o a través de un acuerdo independiente. Por eso hablamos de un principio rector que tiene la ley, que es la autonomía o separabilidad de la cláusula arbitral. En este orden, ¿sí? Recuerden permanentemente que puedo tener una cláusula arbitral aún después de existido el conflicto. El segundo principio que me parece rector y fundamental es el principio de la competencia. Competencia de la competencia. ¿Quiénes son los que van a elegir justamente y van a decidir sobre su propia competencia? Van a ser los árbitros. Cuando se sustancia el proceso, van a establecer si realmente ellos son competentes o no, e incluso van a poder resolver sobre las excepciones en cuanto a la existencia o validez del acuerdo. Ustedes recuerden que puede ser totalmente nulo el contrato y que va a seguir siendo vigente, aún con la nulidad de la totalidad del contrato. Otro principio fundamental que la ley consagra es esto que ya les adelanté, la autonomía de la cláusula arbitral, que recién les mencionaba, y aquí se los dejé por escrito, que es el tema de la nulidad. En tercer término, volvemos al tema del procedimiento arbitral, en el cual las partes libremente van a estar manteniendo fundamentalmente el principio de garantía de igualdad, principio rector que de jurisdicción del Código Civil y Comercial a partir del artículo 2601 hasta el 2612, con el trato del extranjero y con el debido proceso en los casos de derecho internacional privado, se les va a dar la plena oportunidad de hacer valer sus derechos, es decir, que en este proceso las partes tienen, siempre hablamos de la flexibilidad, pero manteniendo esto, que es obviamente el debido proceso como principio rector. Y la última, y no menor, es que el laudo debe estar motivado y debe estar motivado en derecho.
tiene que estar dictado por escrito y estar firmado por la totalidad de los árbitros intervinientes. Aquí no se plantea, y esto se los remarco, la posibilidad que sí tiene la ley modelo acerca de que el laudo sea documentado oralmente, ni por las conductas de las partes ni por otro medio. Es decir, que inexorablemente nuestra ley, otra vez apartándose, establece la modalidad escrita. El laudo arbitral, en cuanto a la impugnación, solamente puede ser impugnado por una petición de nulidad. Y acá también nos vamos a apartar con los plazos. La nulidad primero está taxativamente establecida por la norma. El plazo, aquí nos apartamos, la ley modelo habla de 3 meses, nosotros hablamos nada más de 30 días corridos desde la fecha de notificación del laudo, o en su caso de la resolución del pedido de corrección o interpretación del laudo, o de la notificación del laudo adicional. Los tribunales que van a ser competentes para entender en una petición de nulidad va a ser de alzada. Entonces aquí van a ser competentes, obviamente, quienes las cámaras de apelación de la misma sede, vamos a suponer que sea el laudo con sede en Buenos Aires, y obviamente va a ser que la Cámara Comercial que esté de turno al momento del sorteo de la interposición del recurso de nulidad. Y también estas cámaras son las que van a intervenir a los fines de fijar o cumplir cualquiera de las asistencias, hablamos de cooperación en segundo grado, que puede ser o de primer grado, puede ser una notificación, como puede ser o la realización de un inventario, o por ejemplo la realización de un traslado de demanda. Todos estos tipos de medidas que necesiten realizarse y necesiten de asistencia propias de cooperación internacional o la inscripción de una medida cautelar van a ser llevadas por la alzada, es decir, en este caso por la Cámara Comercial de la sede arbitral de la cual se trata. El laudo arbitral, cualquiera que sea el país en el que se haya dictado, será reconocido como vinculante. ¿Vieron lo que hablaba antes el doctor Castillo Orgañarás del tema de la Convención de Viena? Y justamente tiene que ver con esto. Y su ejecución va a quedar sujeta a las disposiciones de la ley que establecen motivos taxativos para denegar el reconocimiento de ejecución de laudos arbitrales similares a los previstos en la ley modelo. Otra vez, aquí lo que hacemos es decir, bueno, este laudo entonces, ¿vamos a tener que someterlo o no a un requisito más de reconocimiento de ejecución? Y es que aquí algo que es fundamental, ustedes recuerden que los artículos 517, 519 bis del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación establecía cómo se llevan adelante el reconocimiento de sentencias o laudos extranjeros y cómo se ejecutan en nuestro país. Fundamentalmente, en cuanto hablamos de la ejecución del laudo, la ley lo que contempla es que el laudo arbitral será ejecutable y reconocido, y siempre vamos a seguir los lineamientos establecidos que recién nos explicaba el doctor Castillo Orgañarás de la Convención de Nueva York sobre ejecución de sentencias y laudos arbitrales. Por eso, algo que no es menor, es que la Ley de Arbitraje Comercial Internacional prevé la derogación del artículo 519 del Código Civil y Comercial, porque ¿qué sucedía? Si no, queda como que 2 veces vamos a tener que someter, en lugar de reconocerle validez al laudo arbitral, vamos a tener que someterle a un proceso de exequatur, cuando en realidad esa no fue la mirada del legislador. Entonces, cuidado con esto, porque en realidad el legislador lo que quiso hacer aquí es fundamentalmente, con esta nueva ley de arbitraje internacional, fijar un avance, un beneficio en el desarrollo del arbitraje como herramienta para resolver los conflictos netamente de corte internacional, y por primera vez emplazar a Argentina como una sede de disputas internacionales. En ese orden, obviamente, lo que se plantea aquí es la posibilidad fundamental que nosotros no teníamos de tener nuestra propia sede arbitral. Bueno,
esto es todo, también les dejo aquí, si quieren compartir la ley, les vamos a hacer llegar las filminas para que ustedes puedan tener acceso a esta información, y se les va a llegar el cuadro comparativo, artículo por artículo, que les permite a ustedes hacer la distinción entre la ley Modelo UXITRAL y la ley argentina, pero me pareció fundamental tener estos principios rectores como base, fundamentalmente, de que sea una ley que tiene poco dictada en nuestro país, poco de reconocimiento, tampoco tenemos muchos antecedentes de fallos o demás que se estén ejecutando, no he podido acceder, piensen ustedes que también la pandemia ha sido 2 años que no ha permitido un buen desarrollo del arbitraje internacional, pero sí es un avance porque por primera vez coloca a la Argentina como posibilidad de una sede, detalle no menor, que creo que bueno, es importante, al igual que Uruguay, estas noveles leyes que ya iremos transitando con algunos fallos y antecedentes. Bueno, esto es lo que tenía para compartir con ustedes en el tiempo. Bueno, gracias Fabiana, genial, muy buena exposición, y creo que nos quedan 10-12 minutos para el cierre del tiempo de nuestro encuentro virtual, así que si hay preguntas y avanzamos tanto para el doctor Argañarás como para la doctora Fabiana Míguez, quedan abiertas las preguntas y escuchamos. En el chat figura el doctor Eduardo Baldata. En el caso de la República Checa y Eslovaca, entiendo que es pregunta para el doctor Argañarás, ¿era un asunto entre ambos estados? Pregunta el doctor Baldata. Gracias, sí, lo estaba viendo justo esa pregunta. Es solamente contra la República Eslovaca, no así contra la República Checa. La empresa se dirige solamente contra la República Eslovaca. Bien. Gracias. Vemos a ver si hay alguna otra pregunta. Buenas tardes. Por lo menos... Buenas tardes. Yo tenía una preguntita para la doctora Míguez. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo le va? Hola, Karina. Un placer siempre escucharla. Gracias. Yo le quería consultar cómo quedaría la autonomía de la cláusula de arbitraje en cuanto a la nulidad del contrato. Usted dijo que justamente que hay una autonomía. ¿Cómo quedaría, digamos, si se anula el contrato? El contrato puede ser totalmente nulo y la cláusula arbitral va a ser totalmente válida. Es decir, que aún la nulidad de ese contrato, ¿sí?, que es la base, distingamos, cuando hablamos de contratos, fundamentalmente nosotros tenemos un contrato del tema de que se trate comercial, como por ejemplo, por decir cualquiera, ¿sí? Y tenemos a su vez una cláusula arbitral que puede estar fijada en el mismo contrato o puede estar autónoma. Entonces, el contrato a su vez, en sí mismo de compraventa de mercadería puede ser nulo de nulidad absoluta, porque por ejemplo, alguna de las partes contratantes no tenía capacidad para contratar, ¿sí? ¿Te acordás de esto que veíamos nosotros en Derecho Internacional Privado? ¿Sí? Y sin embargo, ese contrato, por más que fuera nulo, la cláusula arbitral va a seguir siendo válida, porque lo que eligieron las partes por un principio de autonomía de la voluntad fue su controversia llevarla al arbitraje. Entonces, ¿qué se va a analizar? Se va a analizar, obviamente, estas cuestiones con respecto a la nulidad del contrato, pero sí va a seguir siendo, va a estar vigente la posibilidad de que la controversia se resuelva por el tribunal arbitral. Por eso el principio de la competencia, lo que van a analizar los árbitros es si realmente ellos son competentes conforme a la cláusula arbitral. Si la cláusula arbitral no es patológica, no tiene ningún tipo de problemas, porque fundamentalmente en el derecho internacional hablamos de que las cláusulas arbitrales, por eso insistimos tanto y les decimos que usen la cláusula modelo que tenemos en el reglamento arbitral del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora,
en el cual nosotros estamos impartiendo este curso, tiene la finalidad de que las cláusulas arbitrales no sean patológicas y que den posibilidad a que los árbitros no puedan resolver su controversia. ¿Qué hablamos de una cláusula patológica? ¿Qué decimos en el derecho internacional? Que una cláusula adolece de difícil lectura, que es algo que también el doctor Mauricio Naranjo Sosa les dijo la vez pasada. Es conveniente que la cláusula esté bien prolijita, ¿se acuerdan de esto? Que lo mismo les decía la doctora Dioguardi. ¿Por qué? Porque justamente puede dar lugar a que nosotros tengamos que rechazar la competencia, estoy pensando como árbitro internacional, en virtud de que no es clara, ¿sí?, la voluntad de las partes. Por eso aquí la ley argentina, insisto con esto, hace como una especie de changüí. Y dice, bueno, muy bien, si todo tiene que ser por escrito, en nuestro derecho interno, fundamental, ¿cómo es todo en nuestro derecho interno? Todo por escrito. Si no está escrito, no vale, y es más, ¿qué les acabo de decir? Nosotros no permitimos tampoco que el laudo sea oral. Fíjense, Argentina se aparta de estas medidas, aún teniendo la flexibilización. Lo que sí es puntual, Karina, yendo a tu respuesta, es que justamente si hay indicios, por ejemplo, del contrato cualquiera, incluso mail intercambiados, pero está claro que habría una voluntad de las partes de someter, ¿sí?, a través, en el mismo contrato, o bien surgida la controversia, en una cláusula aparte, por eso hablamos de la autonomía de la cláusula arbitral, ¿sí? Es autónoma, distinta del resto. La nulidad del contrato principal no me afecta. Esta cláusula va a seguir teniendo vigencia en sí misma. Voy a poder someter la controversia al arbitraje. ¿Queda claro? Entonces, es como que tiene en sí unas condiciones que le son natas a esta cláusula, que es tan importante, y esto sí claramente también lo tiene la ley Modelo Uncitral, que es esta posibilidad que nosotros insistimos tanto desde también, y lo pueden ver en nuestro video de nuestra página, que nosotros les decimos, bueno, a ver, tenemos el contrato, la controversia puede estar sometida al arbitraje en el contrato, como muy bien les decía el doctor Mauricio Naranjo Sosa la vez pasada, en un contrato de locación, ¿se acuerdan? Pero no lo establecí. Surgió el conflicto. Bueno, podemos ir aparte, podemos ir por otro contrato que sea solamente el contrato por el cual nos sometemos al arbitraje. ¿Se acuerdan de esto? La segunda opción. Y la tercera opción era que una de las partes fuera y se presentara a la sede de nuestro tribunal arbitral y dijera, señores, yo tengo esta controversia, la quiero someter al arbitraje, lleno la minuta y vemos qué sucede si la otra parte consiente o no esta competencia en esta sede. Piensen ustedes fundamentalmente que el arbitraje se rige por el principio de autonomía de la voluntad de las partes. Entonces, lo fundamental es que si las partes sometieron la controversia al arbitraje, es porque han decidido no ir a los jueces naturales de los cuales se tratan. Y recordad que en materia de contratos internacionales, nosotros tenemos una gran cantidad de situaciones, y por eso hablamos de autonomía de la voluntad conflictual y autonomía de la voluntad material, es decir, las partes pueden elegir tanto la jurisdicción como elegir el derecho aplicable y elegir si quiero, en todo o en parte, elegir el mismo derecho o distintos derechos a distintas partes del contrato. ¿Sí? Entonces, en ese orden, obviamente, el arbitraje internacional tiene que estar muy atento. ¿Por qué? Porque los árbitros tienen que estar muy atentos a cuáles fueron la controversia que sí están sometiendo al arbitraje y que no pueden estar sometiendo al arbitraje y decidir llevar una instancia judicial. ¿Se entiende? Por esto que se permite en el contrato de establecer distintas pautas llamado de PECASH, ¿sí? Que se sometan a distintos derechos. No sé si te contesté, Karina. Muchísimas gracias. Impecable, Fabiana. Si hay alguna preguntita, creo que nos quedan 2 minutos para cerrar la charla de hoy. Me gustaría que Jorge, presidente de la Comisión de Arbitraje del Colegio, haga el cierre. Fue bastante intenso, muy buenas las exposiciones, tanto del doctor Castillo Argañarás como de Fabiana. Gracias. Y le paso la palabra a Jorge. Gracias, Mauricio. Buenas tardes. Excelente el módulo. Ha sido muy, muy claro,
muy bien expuesto tanto por la doctora como por el doctor Argañarás. Fabiana, ya te conocemos tus exposiciones, que son muy claras. Doctor, un gusto. Y bueno, espero que les haya servido, yo creo que sí. Y no olviden asistir el próximo martes al siguiente módulo, que también va a ser seguramente de su interés, y adelante con el arbitraje. Que tengan buenas tardes y gracias por la asistencia. Nada más. Gracias a usted por la invitación. Adiós, buenas tardes. Hasta Hasta luego. luego, buenas tardes.